Ball tendrá nuevo proyecto, Kimetsu no Yaiba sigue rompiéndola, Kaguya-sama, Given y más. Sean bienvenidos al video de noticias, sección donde presentamos las noticias más importantes del manga y anime. Sin más, comencemos. Comenzamos con buenas noticias, ya que Crunchyroll será el hogar de la película de Given en el 2021. A unos pocos meses después de su estreno, parece que los fanáticos de este lado del charco sí tendremos un medio legal por el cual disfrutar de esta increíble historia. Y pese a que todavía no hay una fecha confirmada, nos complace saber que ya se tiene un seguro estimado temporal. Por su parte, les daremos todos los detalles sobre Vampire in the Garden, el nuevo proyecto que Wit Studio se trae entre manos. Según lo que explicaron los representantes de Netflix en sus declaraciones, este será un producto completamente original que en unos pocos capítulos nos trasladará a Paradise, un mundo en el que existen vampiros y humanos al mismo tiempo, para contarnos la historia de la joven Momo y su relación con la reina vampira Fine. Su llegada está pensada para el próximo año. Recordemos que, aparte de esta, la plataforma recientemente confirmó que el 2021 vendrá cargadito con nuevas producciones originales, como es el caso de Goku Shufudo, The Way of the Husband, Yasuke, Ice Rise Invasion y Daspoke Kishibe Rohan. Asimismo, el gigante del streaming acaba de cerrar varios acuerdos con los estudios NAS, Seinsaru, Studio Mir y MAPPA para producir nuevas animaciones para los próximos años, mientras que reforzaron sus lazos con Bones y Production IG. Como les mencionamos, Daspoke Kishibe Rohan traerá un toque de excentricidad a la plataforma. Como lo hará, resulta que este proyecto de 4 episodios es un spin-off de JoJo's Bizarre Adventure, protagonizado por Rohan Kishibe, uno de los personajes más carismáticos del manga y que debutó en Diamond is Unbreakable. Como era de esperarse, el estudio a cargo de traer estas curiosas y divertidas aventuras a nuestras pantallas es David Production, junto a la dirección de Toshiyuki Kato, quien ya ha colaborado previamente en las adaptaciones realizadas por él mismo. En cuanto a la fecha de estreno, se confirmó que tendremos que esperar hasta la primavera del próximo año 2021. Siempre nos quejamos de los live action, pero para que vean que tenemos mucho más que ofrecer, aparte de lloriqueo y chistes malos, ¿qué opinan si hablamos del caso inverso? Que una popular película a imagen real reciba una adaptación animada. Suena medio complicado, pero parece que es completamente realizable y, de hecho, ya tiene seguro un puesto dentro de los estrenos de Netflix para el 2021. Hablamos de Pacific Rim The Black, un proyecto que en su sangre lleva la herencia de la conocida franquicia creada por Guillermo del Toro. Asimismo, Onyx Equinox, el anime que nos transportará al México antiguo, se luce con un nuevo tráiler. Aparte de las imágenes que están viendo en pantalla, Crunchyroll reveló que la serie también contará con un doblaje al español latino, el cual fue realizado en México y contará con las voces de actores como Andrés García, José Arenas y Humberto Solórzano. Por otro lado, según Doblaje Wiki, la serie se estará doblando en el estudio Candiani Dubbing Studios bajo la dirección de Alejandro Mayén, siendo el primer proyecto de Crunchyroll en no doblarse en SDI Media de México. Finalmente, les recordamos que Onyx Equinox llegará a la plataforma en menos de un mes, específicamente el 21 de noviembre. Por otro lado, esto es todo lo nuevo que se aproxima para Kaguya-sama Love is War. Desde el final de su segunda temporada sabemos que la llegada de una tercera era un asunto prácticamente asegurado. Y de hecho, justo como pensábamos, esta ya se encuentra en plena producción. Sin embargo, aparte de esto, el equipo detrás de la franquicia también está trabajando en un nuevo OVA. Aunque no tenemos mayor información al respecto, ya está confirmado que ambos proyectos se estrenarán en algún momento del 2021. Como mencionamos hace rato, Goku Shufudo, Way of the Husband se abrirá su camino en Netflix.
aunque su estreno quedará para algún momento del 2021. Ya se confirmó que el anime será protagonizado por Kenjiro Tsuda, quien dirigió y protagonizó a Tatsu en un video promocional de acción en vivo para el manga en diciembre del año pasado. Con respecto al equipo detrás de la serie, Chucky Kong de Sailor Moon Crystal 3 está dirigiendo el anime en JC Staff y Susumu Yamakawa, quien participó en Backstreet Girls, Goku Dolls, se encuentra supervisando los guiones. Esta comedia seguirá a un miembro de la Yakuza retirado conocido como Immortal Tatsu, que está viviendo su carrera posterior al crimen como amo de casa. Pero no crean que eso significa pura paz y tranquilidad, ya que todavía se las arregla para meterse en problemas de vez en cuando, excepto que está en el pasillo de la tienda en lugar de algún callejón. La película de Kimetsu no Yaiba sigue rompiendo récords y para esta semana consiguió superar a El viaje de Chihiro. Según el medio Nikkei Asia, la película recaudó un total de 10,7 mil millones de yenes en solo 10 días, lo que significa que se adelantó considerablemente a los 25 días que le tomó a El viaje de Chihiro conseguir la misma hazaña. Obviamente, esto no quiere decir que automáticamente una es mejor que la otra, sin embargo, es un punto curioso a tomar en cuenta y que hace que nos cuestionemos hasta qué punto llegará el éxito del increíble Tren Infinito. Recordemos que, como mencionamos la semana pasada, la película se irá estrenando en territorio occidental a partir del próximo año 2021, aunque todavía se desconoce cuáles son los planes en relación al territorio latinoamericano. Por su parte, uno de los primeros proyectos entre Netflix y Production IG, Be The Beginning, verá su segunda temporada el próximo año. Esto fue anunciado oficialmente durante el Netflix Anime Festival 2020, en el que especificaron que la producción para esta entrega ya se encuentra en marcha y saldrá a la luz en algún momento del 2021. Por supuesto, nuevamente viniendo de la mano del increíble Production IG, aunque todavía no confirman si contarán con el mismo staff de la primera temporada. Finalmente, dentro de poco podríamos ver la llegada de un nuevo proyecto para Dragon Ball. Aunque todavía esperamos una confirmación por parte de la editorial, se supo que el pasado 18 de septiembre Shueisha registró el dominio web dragonballoficial.com, lo cual significa que lo más seguro es que veamos algunas novedades para la franquicia dentro de poco. Sin embargo, al ser un título de amplio renombre a nivel mundial, no queda claro si se trata de un manga, película o hasta un videojuego. Honestamente, ni siquiera nos sorprendería que se tratase de una nueva marca de shampoo, un spin-off, de esos que parecen puro relleno. Así que no esperen que este en concreto sea un proyecto súper relevante o una continuación directa de la historia. Como siempre, a veces solo nos queda ser pacientes, ya que este mismo diciembre, mediante una transmisión online, se celebrará la Jump Festa, donde seguramente se revelarán detalles de cualquier cosa medianamente importante relacionada a la franquicia. Y bueno, eso ha sido todo por este video. No se olviden compartirlo con sus amigos, seguramente les ayude muchísimo. Sin más, yo soy Dart y nos vemos.